Dios les bendiga, bienvenidos nuevamente a este espacio. Me siento muy feliz porque tengo aquí de invitada a Lourdes Leines. Lourdes Leines es de México, yo la conocí en Instagram y es una mujer de Dios maravillosa. Ha escrito varios libros, tiene uno escrito que es Tomándome de su mano. Es de México y tiene un doctorado en direcciones de organizaciones. Así que es una mujer sumamente preparada de Dios sobre todas las cosas, que eso es lo más maravilloso, que ha sabido unir una cosa con la otra, que es los estudios, su conocimiento de otras cosas y también unirlo a la palabra de Dios, que eso es súper maravilloso y me siento sumamente identificada contigo, Lourdes, porque yo, verdad, también pude tener, gracias a Dios, la oportunidad de estudiar un trabajo social y ahora lo uno con la Biblia, con la palabra de Dios y es como una bomba, o sea, es como algo perfecto porque tienes conocimiento de acá, pero lo unes con la palabra y es maravilloso. Por eso yo siempre digo que la psicología no es mala, siempre y cuando tú la unas con la palabra de Dios, porque cuando lo unes juntamente con eso, entiendes que la palabra de Dios desde siempre habló sobre la salud mental, siempre habló sobre todas esas cosas que ahora la psicología habla, pero que ya la Biblia hablaba de eso hace muchísimos años atrás. Así que Lourdes, bienvenida. Muchísimas gracias, Julie, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que me hayas invitado y pues estoy para servirte. Muchas gracias. Y bueno, el libro que quiero presentarles hoy es este, que está aquí. Este libro ella lo escribió recientemente, está disponible en Amazon y el título de este libro se llama Dios está en silencio, aprende a esperar su respuesta. Así que me encantó este tema porque ciertamente muchas veces sentimos que Dios está en silencio, que no escuchamos nada, le hablamos a Dios en oración y solamente lo que sentimos es un completo silencio, pero qué lindo saber que hay una respuesta en medio de todo. La respuesta va a llegar, simplemente hay que saber esperar, así que eso me gustó mucho ese tema. Y quiero preguntarte, Lourdes, ¿qué te inspiró a hablar de este tema? Bueno, pues como ya habrás leído el libro, Julie, pues tú ya sabes, ¿verdad? Un poquito acerca de esto. Pero yo sí reconozco que he batallado mucho con la paciencia durante muchos años. Aún sigo todavía aprendiendo porque, como tú sabes, la paciencia solamente la puedes obtener al practicarla. Y el Señor es lo que me ha mostrado, que debo de aprender a ser paciente, que debo de aprender a esperar. Porque a veces uno piensa como esperar no cuesta trabajo, pero para personas impacientes es muy difícil, es como una prueba, ¿no? Y por eso me inspiró mucho el pues escribir este libro y el proceso también por el que estuve pasando durante la espera y durante estar escribiendo este libro también. Algo que me gusta mucho es que tú escribiste este libro porque estabas experimentando en carne propia lo que es esperar. Y yo siento que la persona que habla de un tema y lo vive en carne propia tiene un peso grande. Es como Pablo. Cuando Pablo habla de la alegría, yo lo tomo tanto en cuenta porque yo digo, es que él habla de la alegría, pero no, él estaba enfrentando una situación tan difícil que por eso tomo tan en cuenta sus palabras, porque cualquier persona nos puede hablar de la alegría, pero cuando una persona enfrenta esa situación desde un punto de vista de dificultad, tú lo tomas en consideración porque tú dices, wow, es que esa persona enfrentó la dificultad en su vida, ¿sabes? Y el que pasa por situaciones difíciles, siento que tiene un peso maravilloso. Por ejemplo, el que ha sido abandonado y Dios permitió que tuviera una familia, como en mi caso, tiene un poder hermoso cuando contamos esa historia porque ya lo viviste, ya lo experimentaste. Así que eso me gusta mucho, Lourdes, porque experimentaste eso en tu vida. Y hubo algo que me gustó cómo comenzaste el libro, porque decía que empezaste con Eclesiastés, que hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír y ciertamente inclusive hay tiempo para esperar. Entonces es importante que nosotros recordemos esa palabra, que la espera es parte del proceso para que Dios forme algo lindo en ti. Algo que ella escribió aquí es que la paciencia solo se puede obtener al practicarla. Nosotros no podemos, me imagino yo, ¿verdad, Lourdes? Que nosotros, si no enfrentamos situaciones, ¿acaso podemos lograr tener paciencia? Es muy difícil que tú tengas la paciencia
si todo lo tiene rápido, ¿no? Si yo quiero algo y si rápido lo tengo, ¿cómo voy a practicar la paciencia? Y yo creo que por eso Dios nos pone ciertos tiempos en los que debemos de esperar, en los que pareciera que Él está en silencio, pero Él está haciendo algo, aunque no lo vemos, Él está haciendo algo por nosotros en ese momento. Pero nosotros de este lado, que no estamos viendo lo que Él está obrando, lo que Él está haciendo, nos desesperamos y ya queremos, ¿no? Y hasta pensamos, bueno, Señor, ¿me estás escuchando? ¿Estás escuchándome? Y el Señor nos está escuchando realmente, pero quiere que aprendamos la paciencia, quiere que aprendamos a esperar en Él. Eso es así. Me di cuenta que, ¿verdad? Tu esposo te motiva espiritualmente, me di cuenta, porque creo que, wow, en el peor momento de tu vida, en un momento de desesperación, con justo lo que estás hablando, ibas de camino visitando unos pueblitos, dijiste, y mientras ibas de camino, como que abriste tu corazón a Él y le dijiste a Él, mira, de verdad, estoy pidiéndole cosas a Dios y me estoy dando cuenta que no estoy viendo respuesta, y qué maravilloso es tener personas a tu lado y más allá de personas, a tu cónyuge, a tu esposo, que esté ahí siendo de apoyo espiritual para tu vida. Cuéntame sobre eso, porque me impactó mucho, sinceramente, y ya quiero hablar sobre la palabra que él te dio, porque no fue cualquier palabra, fue una palabra que me ministró mucho. Número uno, no la había como que leído en detenimiento. Y qué lindo que él te pudo motivar justo con la misma palabra. Cuéntame. Claro, pues yo admiro mucho a mi esposo, Julie, yo lo admiro bastante porque él es todo lo contrario a mí. Él es muy paciente, en muchos aspectos es muy paciente, yo creo que por eso se casó conmigo. para practicar, seguir practicando. Se llevan, dice. Sí. Él es muy paciente y creo que es un hombre de mucha fe, Él no se da cuenta a lo mejor, pero yo que estoy viéndolo, me doy cuenta que es una persona de mucha fe, que tiene muchísima fe en el Señor. Y bueno, en esa ocasión cuando escribí ese capítulo, bueno, cuando conté, ¿verdad?, la situación, sí, ese día me sentía muy desanimada porque ya había orado durante ciertos meses y yo como que sentía como el silencio de Dios muy, muy grande y pues le platiqué, ¿no? Le digo, es que fíjate que siento que Dios no me responde, me siento pues desesperada en ese aspecto, y él me compartió la palabra, ¿verdad? La palabra del Señor. No me respondió pues con cualquier cosa, sino con la palabra del Señor, con una joya. Me dio una joya en ese momento. Estábamos de camino para llegar ya al pueblito, y en todo ese trayecto pues me recordó esta parte del juez injusto, ¿verdad? Y pues de la viuda, ¿verdad? Que ella iba a clamar justicia, esa mujer iba a clamar justicia, y no le hacía justicia al juez, pero de tanto que iba, pues entonces el juez dijo, pues ya le voy a responder, ¿verdad? A esta mujer, ya le voy a responder. Y pues esto es una palabra hermosa que dejó el Señor Jesús para que nosotros aprendamos a no desmayar, a continuar confiando en Él. Y llegó justo en el momento, ¿verdad?, la palabra de Dios, y pues me acordé de esa parte porque ya la había leído. Como dices tú, a veces leemos la palabra de Dios, pero en ese momento llegó así como un bálsamo para mi corazón y dije, bueno, sí es cierto, tienes razón, debo de seguir clamando al Señor, debo de seguir esperando en el Señor y permaneciendo en fe. Me encanta eso que dijiste, porque a veces conocemos una lectura, pero esa lectura viene siendo ese bálsamo en el momento de dificultad. O sea, quizá hoy podemos leer una lectura que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece y nos va a caer súper normal, pero cuando estamos en un momento de tristeza, Señor, declaro todo lo puedo en ti que me fortalece, o no temas ni desmayes porque yo soy tu Dios que te levanto. Y esa lectura que dijiste está en Lucas 18:1-7, que es para los que quisieran encontrarla y buscarla, estudienla porque me llenó de mucha fuerza. Y ciertamente, como Lourdes dice, habla sobre un juez, ¿verdad? Dice, quiero leerlo porque está tan linda. Dice, había
Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará él en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallarán fe en la tierra? Qué maravilloso, porque hay algo que enlaza todo esto y es insistencia, persistir y tener fe. Hay dos claves en esta lectura y es tener fe, porque dice aquí al final, ¿hallará fe en la tierra? Porque ciertamente el estar esperando mucho, como tú dijiste en uno de la espera desespera, en uno de los capítulos, la espera desespera. Y esa espera, aunque nos desespere, que es normal, como seres humanos somos de carne y hueso, nos vamos a desesperar, como tú dijiste, Lourdes. Tú escribiste este libro, pero no desde el punto de vista de perfección, no desde el punto de vista de que, ay, ya yo soy una pro esperando. No, tú escribiste este libro con una perspectiva física, que estabas en una necesidad física que estabas enfrentando y que sigue siendo tu lucha. El hecho de que nosotros escribamos un libro no quiere decir que ya seamos unos pro, pero sí, sí se nota que has aprendido y que tuviste un conocimiento profundo en la palabra de Dios mientras ibas escribiendo el libro, y se nota que Dios te iba hablando y ibas aprendiendo, y eso lo pude apercibir mientras iba leyendo el libro. Pude apercibir cómo Dios también ponía personas en tu camino, o sea, para levantarte el ánimo, como un Ur y un Aarón, que Moisés necesitó un Ur y un Aarón. Miren, no siempre vamos a sentirnos con la misma fe, con la misma fuerza. Así que no podemos pensar que, ay, yo siempre tengo fe, yo siempre estoy súper bien, yo no necesito a nadie que me anime porque yo tengo una fe súper... Qué maravilloso que puedas tener fe. Pero tengo que decirte que van a haber situaciones en ocasiones que te van a mover y tu fe como que va a tambalear. Es la realidad, porque somos de carne y hueso. Pero a veces Dios permite eso para que entonces nosotros recordemos, hey, Dios es el soberano, es el que te puede ayudar en esta situación, y para que nos haga correr a Dios. Porque a veces esa espera que nos desespera, al fin y al cabo ese desespero o nos aleja de Dios o nos acerca de Dios. Hay dos cosas que podemos hacer en la espera, ¿verdad, Lourdes? Me imagino que tú lo sabes. Tú enfrentaste una situación de enfermedad, cuéntame sobre eso. Sí, fíjate que cuando estaba escribiendo este libro, pues fue el año pasado que lo empecé a escribir. Yo tengo unos problemas de miomas en mi útero, y bueno, pues ya esos miomas ya estaban grandes. Y pues ya se tenían que ser operados. Ya me causaban muchas molestias físicamente, y pues necesitaba la operación, pero pues también pues se necesita, tú sabes, que los recursos económicos, también donde yo vivía, no me podían operar, yo tenía que ir a otra ciudad, a la Ciudad de México, a que me operaran. Entonces, pues yo estuve orando muchísimo por esta situación, y Dios proveyó maravillosamente en el tiempo correcto, incluso proveyó a la persona correcta, al médico, el hospital, el lugar, Dios proveyó todo. Y me quedé maravillada porque el Señor siempre provee. A veces sentimos que ya estamos así, que el agua ya nos llega hasta aquí, y Dios provee maravillosamente. Y estuve orando mientras escribía el libro, estuve orando referente a esta situación. Y bueno, como tú sabes, yo tenía la seguridad de que Dios me podía sanar, o sea, completamente, porque Él podía hacer un milagro. La parte del temor decía, Señor, sáname, no quiero pasar por la operación. Pero la parte de fe decía,
si el Señor quiere pasarte por este proceso y quiere que vivas esta parte, tienes que aceptarla y tomarte de Él, ¿verdad? En que Él va a proveer todo, en que Él también va a permitir que salga bien todo. Y pues Dios permitió que me operaran y gracias al Señor, pues ahorita estoy muy bien, pero sí tuve que pasar esa espera. También después de la operación no fue fácil porque tenía que recuperarme también, y también después, bueno, dejé de escribir en ese momento un tiempo el libro y después volví a comenzar a escribir, ¿verdad? Y también estaba en la espera porque estaba en la recuperación. Entonces pues me di cuenta de eso, de que el Señor quería que yo practicara la paciencia. Aún la sigo practicando, Julie, te cuento que aún sigo practicando la paciencia porque el Señor me tiene en otros procesos ahorita, pero estoy muy agradecida con Dios porque ahí también vi que el Señor responde. A veces sentimos que ya no podemos más, pero Él responde en el momento correcto. Amén. Algo que te quería preguntar, ¿qué hiciste mientras esperabas? Mientras esperabas, ¿en qué enfocaste tus pensamientos? Sí, bueno, en la palabra de Dios. Para mí la palabra de Dios es lo principal. O sea, yo no me imagino poder esperar sin sustentarme y que el Señor sea mi fortaleza. Yo no podría imaginarme eso. Para mí mi fortaleza es el Señor, y leer la palabra y estar en comunicación con Dios, orar. Porque a veces en la espera te llega el desánimo, la tristeza, la ansiedad, y pues te desesperas, ¿no? Entonces ahí es donde debemos de recurrir a la palabra de Dios y a la oración. Y también eso te fomenta humildad, porque sabes quién es Dios y quién eres tú. Y sabes que también tú necesitas de Él, bueno, en el libro también puse este texto que me encanta, es uno de mis favoritos y te lo quiero leer. Dice: he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Y es ahí en donde te das cuenta, ¿verdad? Necesitas ser humilde para poder acudir a Dios, aún en los momentos de espera, aún en los momentos en los que sientes que el Señor no está hablando. Eso es así, porque ese momento definitivamente, como verdad tú has mencionado, nos puede acercar a Dios o nos puede alejar de Dios. Entonces hay mucha gente, Lourdes, que yo me he dado cuenta que se cansan de esperar, y esa espera que desespera los lleva a simplemente decir: Dios no me contestó, Dios no existe, entonces Dios no me ama. Pero la realidad es que Dios quiere formar un fruto en nosotros, y a veces cuesta, o sea, va a costar, ese fruto cuesta. Muchas veces va a costar el que sigamos clamando todos los días. Mira, Lourdes, te cuento. Yo me recuerdo que yo te había pedido oración hace como 10 meses atrás o no sé cuántos meses atrás, de algo en específico, y yo me sentí tan identificada cuando yo leí tu libro, porque aunque ya había pasado el proceso, ya lo había pasado, pero fue como Dios recordándome lo que Él estaba formando en mí, porque sinceramente yo pasé un proceso sumamente difícil de espera, de desesperación, donde Dios estaba formando mi carácter, moldeando mi carácter, ¿verdad? A través de una persona en específico que pues era difícil, y tenía que lidiar con eso y lidiar con tantas cosas a la vez, y mis emociones se estaban sintiendo bien bombardeadas, y yo recuerdo, Lourdes, que todos los días yo iba orando de rodillas a Dios, pidiéndole por eso, y me recuerdo de esa lectura que está en Lucas 18, que yo fui tan y tan persistente a Dios, porque habían días donde yo no quería ni orar, porque habían días que estaba orando, pero ya le decía tanto a lo mismo a Dios, que ya yo decía: ya tú sabes lo que te voy a pedir. Tú sabes, como que tú dices: no tengo palabras, me siento tan abrumada porque necesito una respuesta, porque necesito un milagro. Pero sabes que
Dios me enseñó, Lourdes, que también en el silencio de nosotros Él está obrando. A veces quizás se nos acaban las palabras, a veces no siempre tenemos algo que decir, y es en ese silencio donde Dios también derrama de su consuelo. Había veces que yo venía delante de rodillas a Dios y yo no tenía palabras, solamente me derramaba en lágrimas, y Dios interpreta hasta las mismas lágrimas de nosotros. Las mismas lágrimas, dice la palabra de Dios, que el mismo Espíritu gime con sonidos indecibles hacia nosotros. Él se identifica con nosotros, Él siente nuestro dolor. El mismo Espíritu Santo siente nuestra aflicción y le interpreta esas lágrimas tuyas a Dios. Inclusive Dios tiene cada una de tus lágrimas puestas en su redoma. Eso fue una palabra que Dios me dio en medio de mi proceso de espera, Lourdes, porque yo decía, Dios mío, yo no sé ni cuántas lágrimas ya he derramado delante de tu presencia, pidiéndote que quites este aguijón de mí, pidiéndote que quites este proceso, por favor. Y yo lo que al principio oraba diciéndole, ya, que se termine esto. Y luego mi oración cambió, luego de 3 meses cambié y dije, si es tu voluntad. Señor, me va a doler si no pasa como yo quiero, pero te digo algo, yo le abrí mi corazón a Dios y yo le dije, mira, me siento así, le dije todas las consecuencias que pueden pasar, que ya Dios las sabe, ¿verdad? Pero a veces tenemos que ser bien específicos cuando estamos orando con Dios. No podemos orar por encimita, Señor, glorifícate por mi familia, glorifícate por mi esposo, glorifícate en esta enfermedad que tengo. Claro que sí, Dios se va a glorificar, pero creo que tenemos que ser como bien específicos y decirle, Señor, mira esto, los pros y los contras, mira, de esta situación no me conviene que esto dure tanto tiempo, pero si tú estás permitiendo que yo pase meses tras meses por esta situación, tú vas a formar algo maravilloso en mí, pero permíteme primero que yo pueda tener la paciencia que necesito, que no tengo, porque de verdad había días que yo quería salir corriendo, y habían otros días donde Dios me daba una paz, Lourdes, que yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, no la entendía. Y bueno, eran esos subes y bajas, pero ¿sabes qué? Que yo he aprendido que en esos subes y bajas, Dios está ahí. Dios está presente, Él no te ha dejado, y en esa espera Él te va a responder. Entonces, que yo digo que creo que lo más difícil de la espera es no saber cuándo es la fecha de caducidad de esa situación. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto tiempo tú estuviste esperando por tu milagro, si te recuerdas más o menos? Sí, pues yo esperé, yo creo como ¿qué será? 9 meses. Me acordé de José, que estuvo creo que más de 22 años esperando para poder ser gobernador. Dios le había revelado un sueño a José, pero no fue que se cumplió momentáneamente. Sinceramente él pasó por ciertas series de procesos de espera en su vida, y ahí entonces Dios se glorificó. So que muchas veces Dios va a cumplir su propósito en nosotros, Dios va a cumplir lo que estamos anhelando, lo que estamos pidiendo, si es de acuerdo a su voluntad. Pero tenemos que entender que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros y que quiere formar, ¿verdad?, esa paciencia en nosotros. Lourdes, ¿qué le dirías a esas personas que están pasando un momento de espera y creen en Dios, pero no ven una respuesta aún? Que todos hemos pasado en algún punto por esto. Hay que recordarlo, porque a veces sentimos como que somos las únicas personas en el mundo a las que Dios no les responde, pero no, todos en un momento hemos pasado por la espera, y creo que el Señor quiere formar en nosotros la paciencia y este fruto hermoso, ¿verdad?, de ser humildes también delante de Él. Y que la espera sí es cierto que desespera, yo los entiendo, yo muchas veces me he sentido así, muy desesperada, pero sé que en mis fuerzas no voy a poder esperar correctamente, en mis fuerzas no voy a poder hacerlo, necesito la ayuda del Señor, necesito su fuerza, necesito que el Señor me dé paz y gozo aún en esos momentos. Y creo que cuando tú reconoces esto, puedes ir delante de Él y decirle, Señor, ayúdame a saber esperar, ayúdame a tener paciencia, dame la fuerza que yo necesito para continuar cada día.
tú tienes que recurrir al Señor, tú tienes que ir ante Él humildemente y decirle, Señor, ayúdame, porque también la espera, a veces pues sí me desespera, Señor, o sea, ser sincera con el Señor, ¿no? Y pedirle ayuda, y el Señor te va a socorrer porque a mí me ha socorrido muchísimas veces, y yo reconozco que Él es mi fortaleza aún en esos momentos. Siento que algo que tenemos que hacer en la espera es entretenernos, enfocar nuestra mente entreteniéndonos en su palabra. O sea, hay veces donde simplemente lo que tenemos que hacer es estar ahí meditando en su palabra. No dejes de leer la Biblia porque simplemente Dios no te ha dado una respuesta. Al contrario, que esa espera te lleve a conocer más a Dios. De hecho, eso fue uno de los capítulos que tú hiciste. O sea, en la espera, conoce a Dios. Van a haber mucha gente en nuestro camino, ¿verdad, Lourdes? Que nos van a querer bajar esa fe que tenemos, y por eso hay que estar, leyendo su palabra todo el tiempo, porque si nosotros no creemos lo que dice su palabra, cualquier persona nos va a bajar el ánimo, y cualquier persona nos va a decir, vamos a creer lo que las personas nos están diciendo. Sí, es verdad, Dios no me está escuchando. Ay, sí, eso son mentiras del mismo adversario que quiere que creamos para que nuestra fe, se apague. Y yo creo que este es el momento, ¿verdad, Lourdes? Que Dios quiere que nuestras lámparas estén encendidas, y la única manera en que vamos a tener esas lámparas encendidas llenas de fe es leyendo constantemente su palabra y orando, porque la oración es la que te lleva a tener una relación con Dios, la que te lleva a hablar, porque es que oración no es otra cosa que hablar con Dios y ser sincero, porque no tenemos que estar con máscaras delante de Dios. Si te sientes desesperado, hay que decírselo al Señor. Mira, me siento desesperada, Dios mío. David decía cómo se sentía. Me siento desesperado, me siento hasta el polvo, decía él, como el polvo, mi alma se siente. Pero luego que él decía cómo se sentía, algo muy importante que yo he aprendido, Lourdes, es que luego que nosotros somos honestos a Dios, tenemos que también entonces luego produce algo, y es adoración. Adoración, sí. Porque hay que ser honesto a Dios, pero no solamente decirle cómo te sientes y ya, y tirarle ahí todo el chubasco a Dios, ay, me siento así, ay, y adiós, bye. No, dile cómo te sientes, cuéntale tu frustración, pero luego recuerda adorarlo. ¿Por qué? Porque Él es tu rey. Él sigue siendo Dios. No importa si no estás viendo nada, Él sigue siendo Dios. Y mientras Él te vea adorándolo, Él se va a ir glorificando, porque Él dice, mira, como le dijo al enemigo a Dios, Él te busca porque tiene todo, porque no le hace falta nada, pero quítale sus bienes, quítale esto, a ver si te sigue adorando. Entonces, así muchas veces estamos en nuestra vida, ¿sabes? Como que necesitamos buscar a Dios en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en el desespero y en cuando hay respuesta y cuando no hay respuesta, cuando vemos el milagro y cuando no hay milagro. Eso muestra realmente que amamos a nuestro Rey. Sí, aún en los momentos en los que sentimos que ya no podemos, el Señor nos socorre, siempre nos socorre, Yuli, siempre. Y precisamente toqué el tema de Jod porque a mí me fortaleció mucho estar leyendo ese libro. Y normalmente cuando se habla en las predicaciones yo nada más escucho como el principio y el final, ¿no? Pero yo he visto que la riqueza más grande es todos esos capítulos que tienes que leer, donde sus amigos lo juzgan, donde él tiene que contestarles y luego habla otro amigo y así. Imagínate el tiempo de espera que tuvo que tener Jod y la paciencia que tuvo que tener, ¿no? Y es la parte maravillosa, ¿no? Que a veces no vemos. Que tenemos que saber esperar, tenemos que saber también, pues ser sincero con Dios, como dices, ¿no? Jod fue muy abierto, lo podemos leer ahí en la Biblia, y el Señor le responde. Ya en los últimos capítulos me encanta porque el Señor le responde, y todo lo que el Señor ahí viene, ¿verdad?
todo lo que podemos leer, como el Señor le responde a Job, es una joya, hasta nuestros días es una joya para nosotros también, de ver el cuidado que el Señor tiene del universo, de ver el cuidado que el Señor tiene de los animales, de ver el conocimiento que el Señor tiene. Y a mí me asombra muchísimo ese capítulo cuando el Señor le responde, porque lo lees y yo por lo menos lo leo y me quedo maravillada de cuando el Señor le responde. Y yo creo que también cuando el Señor responde tus oraciones, también te quedas maravillada, Yuli. También te quedas maravillada. El tiempo de espera no es para siempre, algún día terminará. Y eso es algo que me gusta recordar, que algún día terminará ese tiempo de espera y que nos vamos a quedar asombradas con la respuesta del Señor. Hay oraciones que yo he hecho al Señor, que sigo orando actualmente, que actualmente llevo años orando por eso, y que aún el Señor no me responde, pero yo sigo orando y sigo clamando al Señor y sigo esperando su respuesta, y sé que su voluntad siempre es perfecta, Yuli. Amén. Algo que me encantó porque ese fue el final del capítulo del libro que dice que como es la espera no es para siempre. En otras palabras, tu proceso tiene fecha de expiración. Eso era algo que me motivaba mucho en mi proceso de espera, porque decía, ¿cuándo terminará? Porque la realidad es que no tenemos un mapa, no tenemos el mapa que Dios tiene, ¿no? No tenemos ese mapa que dice, vas a pasar esto y esto, y en este proceso es que entonces vas a ver una respuesta. Y a veces uno se desespera, pero algo que Dios me recordaba era, esto no va a ser para siempre, va a haber un fin de este proceso, yo estoy formando algo lindo en ti, así que deja que yo te moldee, deja que yo forme esa paciencia en ti, que la necesitamos porque es un fruto de su espíritu, y si queremos cada día parecernos a Dios, necesitamos ese proceso para que entonces ese fruto se forme en nosotros. Hay que disfrutar el tiempo de espera deleitándonos en el Señor, deleitándonos en Él. No verlo como un castigo, porque a veces lo que hacemos es verlo como un castigo, y Dios quiere que lo veamos como un disfrute de estar delante de su presencia. Eso es así. Bueno, gracias de verdad, Lourdes, por este libro, y espero que muchos lo puedan adquirir. Se llama Dios está en silencio, aprende a esperar en su respuesta. Está disponible ya en la plataforma de Amazon, que ya muchos conocen esta plataforma, así que espero que de verdad lo puedan leer, sumamente económico, así que de verdad siento que cualquier persona le va a bendecir conseguir este libro, se los recomiendo 100%, y de verdad que es un bálsamo de Dios, es como si alguien estuviese de la mano con esa espera, y qué maravilloso, ¿verdad? Que podamos utilizar los talentos de Dios para su gloria y que te pueda bendecir. Nada, gracias, Lourdes. Muchas gracias, Yuli, muchas gracias, que Dios te bendiga grandemente. Gracias, mi amor, Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. Adiós.